Ilustres maestros, sean bienvenidos todos a esta introducción del tema 5. Me parece que ya nos acercamos al final de esta jornada. Han tenido ya mucha reflexión, en efecto, y sobre todo tratar de organizar nuestras ideas, darle un sentido a lo que estamos haciendo y sobre todo ir dando pautas para mejorar ese presente en el ámbito educativo. Claro está que las contradicciones vienen pero solitas, sobre todo en el ámbito educativo. Claro que la educación, como es importante mencionar, no cambia toda la realidad. Sí es importante, pero es importante también otras ciencias, no solamente el ámbito educativo. Por ello es importante mencionar que tampoco la ciencia puede solucionar toda la realidad. Es importante otro tipo de perspectiva como la ética, la moralidad, etc. Aquí en el tema número 5 va a ir de la mano inclusive con lo que es el concepto de la razón. Recuerden que en el tema de la razón hay dos puntos de vista encontrados. ¿Cuál sería? Por un lado la doxa, que significa en griego sentido común. El sentido común, como saben, lo encontramos todos los días, hablamos un vecino, los amigos. Ese es el sentido común, que recuerden que en la escuela clásica del método científico, que es la parte cuantitativa, en la época del positivismo, del socialismo utópico con Saint-Simon, se ha pensado, y el Círculo de Viena, la escuela de Frankfurt, etcétera, etcétera, se ha pensado que el sentido común no es necesario ni tampoco es de utilidad. Pero me parece que esa doxa, hasta el propio Platón rechaza la doxa, ¿no? Como algo que es oscuro, algo que no es conveniente. Pero para un investigador, claro que sí es importante la doxa, porque la mayoría de las aportaciones de los cotejos de opiniones provienen del sentido común, del diálogo entre una comunidad, el diálogo entre un grupo de personas, de alumnos, de docentes. Eso es precisamente cuando hablamos de ese tipo de razón, la doxa, sentido común. Por otro lado, también vemos el concepto de la episteme, la epistemología. Eso es precisamente el otro tema, que es el método científico, la epistemología, pero aquí entre nos sabemos muy bien que no siempre podemos hablar en términos técnicos, ¿no? Así como podemos hablar de paidatrobos, paidotribes, etcétera, en griego, ¿no? Pedagogo, no podemos ir hablando así a todos por la vida porque no nos van a entender. ¿Qué significa este relato, ilustres maestros, en este tema 5? Que es importante que no pierdan de vista también el sentido común de toda investigación. Así como hacemos descripciones, así como abordamos siempre connotaciones, concepciones de conceptos, así es importante que todo el mundo nos pueda entender. De eso se trata, porque si no, vamos a estar en esa versión totalmente clásica, que el investigador está en un mausoleo, viendo a los demás como si fueran mortales, el investigador como si fuera tipo semidios, mirando simplemente a los demás que van pasando, imposible que se comprendan. No se trata de eso. Se trata que el sentido común, la doxa, dentro de la razón, y la episteme sea más que totalmente descriptivo y sobre todo que se comprenda. Pues bien, en el tema 5, ilustres maestros, que es muy emocionante, van a abordar lo que es en primer concepto, la primera variable es la argumentación. La argumentación. Esa argumentación va de la mano con lo que muy bien comentó en su momento una profesora llamada Flora Davis en su libro El lenguaje de los gestos. Una cosa es lo que decimos, lo decimos en tono a veces humorístico, muy poético, ¿no? Muchos hablamos, pero algo muy distinto es llevarla a la escritura. ¿Cómo lo debemos de escribir? También es difícil. Claro está, lo podemos tener pensado, lo voy a hacer así, pero a veces cuando lo escriben ni se comprende ni se entiende. Por eso no olviden, una argumentación clara de lo que tratan de hacer. Es como si estuvieran platicando, con un amigo, así debe de estar, sobre todo narrado,
el tema de un proyecto de investigación, de una tesis, de una tesina. No olviden, argumentación clara. Y dentro de la argumentación viene una palabra que todo investigador lo debe tener siempre presente: hermenéutica. Ese concepto de hermenéutica viene desde la época, se podría decir, del estudio de exégesis, es decir, de escrituras sagradas, etc. De ahí viene la hermenéutica. George Gadamer, un filósofo del siglo XX, gran investigador, lo llevó a cabo a través de la hermenéutica moderna, en su libro Verdad y Método. ¿Qué es la hermenéutica? El arte de interpretar. Por eso cuando hablamos de, en el tema número 5, argumentación, cómo estás interpretando al autor y cómo lo estás escribiendo. No se les olvide, escrituras claras, escrituras totalmente que se pueda ir desmenuzando y sobre todo dar siempre pautas para poder refutar o en todo caso aceptarla. Eso es precisamente una de las variables en el tema número 5, la argumentación. Por otro lado van a ver también otro tema de vital importancia. Claro, esta se maneja dentro del oscurantismo, está ahí, pero es importante que siempre se presente como un tema periodístico. ¿Cuál es? El concepto de desde la perspectiva de los hechos. Recuerden que no somos periodistas, somos expertos en educación y a veces esos hechos no son hechos en ese momento. Es decir, la mayoría de los acontecimientos se convierten en historia en cada momento. Por lo tanto, sería muy bueno precisamente saber que lo que estás investigando tiene, pues prácticamente se hizo hace una hora, ¿no? Precisamente cuando ya se haga lo que es la recolección de datos cualitativos, allí entra hechos totalmente periodísticos. Es decir, cuando, por ejemplo, realices una conferencia donde lleves a cabo tu tema de investigación, lo presentes, tu tema de investigación, en la conferencia hay un hecho vivido en ese momento. ¿Qué vas a hacer? A lo mejor digan, tomen un pequeño video y ese video lo voy a subir a mi tesis, a mi tesina, y es parte de la recolección de datos. ¿Se dan cuenta cómo es importante los hechos? Sobre todo hechos vividos. Recolectar acontecimientos que está sucediendo. Otro ejemplo, imaginen nada más que van a dar una clase. Diga, bueno, voy a llevar a cabo mi planteamiento de tema de tesina, que es la educación y la nueva escuela mexicana, o el neoliberalismo y la ultraizquierda en México. Un ejemplo, diga, voy a dar una clase a unos profesores, a unos maestros. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahí? A lo mejor saco una pequeña hoja, hago una pequeña encuesta con sus nombres, edad de los docentes y grado escolar. Eso se puede meter en el momento de la recolección de datos. Esos son hechos que acontecen y va a ayudar precisamente para los anexos dentro de una propuesta de investigación. Recuerden, aún haciendo un trabajo totalmente cualitativo, no es que esté ajeno a un tipo de encuesta, no es que esté ajeno a un tipo de llevar a cabo búsqueda de recolección de datos. ¿Se puede hacer? Claro, claro que sí. Histografías, fotografías, a través de conferencias, todo eso. A eso hacemos alusión a perspectiva de los hechos. Como pueden ver, ilustres maestros, este recorrido hasta este momento, claro, escuchando a este servidor, espero que sea grato. Precisamente ese recorrido, ya a estas alturas, está más que sustentado. La idea es que el proyecto doctoral 3 ya lo tenga más que afinado y cuando ya terminen todo este recorrido, puedan decir, ya tengo mi propuesta hecha. Claro está, hace falta afinar algunos puntos. Por eso es importante que la argumentación clara, concisa y sobre todo que se pueda entender. 2. Hechos. Pueden llevar a cabo su punto de vista en clases, conferencias, reuniones
etcétera, etcétera. Muy bien, maestros, les deseo mucho éxito y nos estaremos viendo en el video final. Hasta pronto.